Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, quiero compartirte un poco varios temas, pero vamos a tratar de ir por parte, así no te mareo. Y quiero compartir ciertos textos bíblicos de por qué tenemos que guardar el Shabbat, que es el día del reposo, que me baso también por el calendario bíblico hebreo y más allá de que nos rige el calendario gregoriano, el calendario universal, no quiere decir que es el correcto, sino que es bueno, es la que el mundo se rige, y un montón, etcétera, ¿no? Pero estudiando el calendario bíblico, lo que Dios quiere que realmente lo adoremos y le demos alabanza, nuestra oración, nuestra gratitud, sea a través de su fiesta solemne, que hoy precisamente, hoy a la tarde, al caer el sol, porque como dice su palabra, en la creación Dios creó el día, al caer el sol y hasta el otro día, un nuevo día. ¿Sí? Bueno, muchas veces yo lo sigo aclarando para tu conocimiento, más que nada para que comprendas el contexto de lo que dice la palabra. La palabra fue traducida, fue escrita en hebreo, en griego, y fue traducida al latín y distintos idiomas hasta llegar al español que hoy hablamos. Pero hay mucha profundidad en la cual pasaron 2000 años, en la cual se han quitado formas o interpretación para entender la escritura. La transliteración, al cambiar ciertas palabras, te da otra comprensión. Y bueno, yo como me encanta estudiar la palabra del Señor y la verdad que no es para gloriarme, sino es para llevarte el conocimiento, para que te puedas acercar al Señor, para que puedas conocerlo y para que realmente si amás al Señor y decís que amás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu Dios como a ti mismo en cuerpo, alma y mente. Y es entender también esa profundidad, ¿no? Porque tenemos que desaprender cosas que hemos aprendido mal, no porque seamos malos, sino porque, bueno, la palabra de Dios es la que se te revela, es el Espíritu Santo la que empieza a obrar dentro de tu vida y es la que te convence de toda verdad, ¿sí? Es por fe, por el oír la palabra de Dios, es por fe cuando uno empieza a conocer al Señor. Que Dios te bendiga. Y bueno, y hoy a la tarde empieza Pesaj. Pesaj significa pasar por alto y se trata de la historia del éxodo, de cuando Moisés fue a liberar a su pueblo de Egipto, de todas las 10 plagas que pasaron y que como el faraón estaba endurecido, el Señor mandó la última plaga, que fue que les dijo a los israelitas que pintaran el dintel de la puerta y los costados y que el espíritu de muerte iba a pasar por alto y que el espíritu de muerte no iba a tomar al primogénito. Y ahí está donde la gloria de Dios recubre con su poder, porque todo es simbólico para un futuro en ese tiempo del Éxodo, que ahora nosotros podemos entender con más profundidad la palabra de Dios, y es entender todo lo que simbolizaba en esos tiempos. Bueno, sin extenderme tanto, es más o menos para orientarte lo que significa Pesaj, que también se celebra la fiesta de panes sin levaduras. También es esta fiesta que en el tiempo de Yahshua Jesús, Él la cumplió. Él siguió y ahí fue donde hizo la cena, la última cena que tuvo el Señor Yahshua Jesús antes de entregar, simbolizando lo que es el pan, es el cuerpo, y lo que es el vino es su sangre, para que podamos recordar y que podamos de alguna manera volver a esos orígenes, que es la palabra de Dios, a esas raíces hebreas que lamentablemente con el pasar del tiempo se fue diluyendo con las creencias, con las doctrinas de hombre, con la tergiversación de la religiosidad y cosas que
no tienen nada que ver con lo que la escritura de Dios nos enseña. Y hay mucha profundidad en la cual nuestros ojos tienen que ser revelados por la escritura, por la palabra de Dios. Y por eso que dice que por falta de conocimiento perece el pueblo, ¿sí? Que Dios te bendiga. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo en breve. Hoy sería, según el calendario bíblico, y yo lo vengo estudiando, lo vengo siguiendo, para la gloria de Dios, para que podamos tener un margen de decir, bueno, esta es la fiesta del Eterno, no como por ahí se dice el huevito de Pascua, el conejo y tantas cosas que comercialmente la sociedad y este mundo te procura, y lamentablemente recae en las iglesias porque creen en esas cosas, y cosas que el mundo se metió dentro de las iglesias, costumbres que no tienen nada que ver con Dios. Discúlpame y te lo digo con todo el amor y con todo el respeto, y es para que llevarte la verdad que es su palabra, que yo no escribí la palabra de Dios, esto fue inspiración de Dios que usó a los profetas, es comprender cómo se desarrolla la palabra de Dios, que Dios usó a los profetas, que Dios usó a su Hijo mismo y a los apóstoles, y tantas cosas que necesitamos nutrirnos y llevar al conocimiento para conocer y estar más cerca del Señor. Esto no es para exaltarme a mí o qué conocimiento tengo yo, sino que es algo que Dios fue desvelando mis ojos espirituales, y te lo comparto a la manera que me sale, porque no soy perfecta, tengo mis falencias, y disculpe si alguno les ofende o no está de acuerdo con lo que yo expreso, pero lo que yo te expreso es algo que no está en la palabra de Dios. Vamos a buscar el conejo, vamos a buscar el huevito de Pascua, y parece que no, y suena por ahí duro o sarcásticamente, pero es necesario, querido amigo, a que escudriñemos la palabra del Señor. Y te pido disculpas si por ahí la palabra te confronta o soy muy directa, y te lo digo con todo el amor para que puedas tener ese encuentro personal con el Señor, que puedas experimentar, porque una cosa es lo que yo te puedo contar y otra cosa que vos lo puedas vivir. Y toda esta enseñanza y este conocimiento es para llevarte a la reflexión, para que puedas ser un ser pensante, inteligente, porque somos semejanza a la imagen de Dios. Que Dios te bendiga. Y ese, ¿sabes qué? Es el énfasis, es el amor, y es el amor a la verdad. ¿Quién no quiere saber hoy en día la verdad? Basta de mentiras, por favor. ¿Quién no quiere la verdad? Te bendiga. Te pido disculpas porque me enciendo. Y lamentablemente sí, a mí también me ha pasado y me ha chocado, y a la vez también, como dice ese texto, que la verdad a veces sabe amarga, pero después cuando la vas comprendiendo es dulce como la miel, ¿sí? Y qué más lindo que te digan la verdad, y más con lo sagrado, que es el eterno, y con todo el respeto que se merece nuestra adoración, nuestra gratitud, y que Dios no hace excepción de persona, más allá de la situación que te encuentres. Eh, Creas o no creas en el Señor, es todo para que te acerques a Él, porque el Señor no te va a condenar, el Señor te quiere lavar, te quiere limpiar y te quiere restaurar y te quiere dar propósito. Bueno, que Dios te bendiga. En Éxodo 31:16 dice su palabra: guardarán pues el día del reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Porque su palabra se expresa a sí misma y no se contradice, y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo para arrepentirse. Después te busco bien ese versículo. Que Dios te bendiga. Después tenemos en Isaías 66:23, y de mes en mes, y de día de reposo, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh Jehová. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Te recuerdo que a veces digo los nombres en hebreo porque me encanta todo el conocimiento rico del hebreo, y traducírtelo al español.
También quiero que analicemos este versículo, Romanos 10:4. Que Dios te bendiga, que sea de bendición. Seguimos. Romano 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, vamos aquí a desglosar este versículo y te quiero llevar a lo que dice la traducción en griego, que fue escrito en griego, ¿sí? Y la palabra fin significa telos. La palabra telos significa es la razón de hacer algo. La semilla tiene el telo, es la razón del árbol. Es decir, telo es la palabra que significa es la razón de algo. Así que aquí en el español dice el fin, ¿sí? Pero dice que telos en la palabra griego es la razón de algo. A ver si me seguís. El proceso no es anular, al contrario, alcanza su máxima expresión. Hace alusión al cumplimiento, no a la abolición de la ley. No fue eliminada ni cancelada, sino que Yahshua, Jesús, es el propósito, el último propósito de la instrucción, que la instrucción es la Torá, que la Torá son los cinco que fue dado a Moisés, que lo escribió Moisés, es decir, los 5 libros que escribió Moisés, es la Torá. La Torá significa instrucción, instrucción de Dios, que hoy en día tenemos como conocimiento que es la Biblia, ¿sí? Y te quiero llevar al contexto bíblico hebreo de lo que significa cada palabra y de la profundidad que cosas que no se entienden, ¿sí? Y acá en Romano está hablando de que no es, decir, no es el fin, no es el fin de lo que aquel que está en Cristo, sí, obvio, nueva criatura es, pero es el fin de la ley al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del pecado de Adán, del viejo Adán. Y al ser que nosotros creemos en Jesús y lo aceptamos como nuestro único Salvador y Redentor de nuestra alma, de nuestro ser, es ahí cuando también se entiende que es la máxima expresión al cumplimiento de la Torá, de la instrucción. Así, porque yo como te vuelvo a aclarar, es decir, la palabra de Dios no se contradice en ningún momento, solamente que nosotros somos a veces un poco pequeños para comprender lo que su palabra nos quiere enseñar, ¿sí? Que Dios te bendiga. Si vamos a Mateo 5:17, ahí vas a comprender lo que dice su palabra, ¿sí? Y que lo dijo Jesús, que Mateo fue el que escribió lo que Jesús dijo. Por eso es importante entender la historia y el contexto de la historia y entender cómo ellos pensaban. ¿Por qué? Porque ellos ya esperaban al Mesías. Y cuando el Mesías, que es Yahshua Jesús, porque trae eso, la palabra Mesías en el pueblo de Israel o en Jerusalén también significa como el nuevo rey, el Mesías. Entonces ahí hay que hilar finito porque también hay cultura de hombre en la que se entiende de otra manera, ¿sí? Que Dios te bendiga. Bueno, dice su palabra en Mateo 5:17, que lo puedas buscar en tu Biblia, Jesús y la ley. Te lo voy a leer en español de la Biblia Reina Valera, o la que tú puedas usar. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Que Dios te bendiga. Y presta atención aquí, que en la traducción griega, que lo busqué específicamente, introduce una provisión o advertencia del verbo nomiso, que dice piensen, de la palabra que él dice acá, no penséis, de creer o considerar o tener idea de lo que no deben pensar, del verbo erchomar, de venir o llegar, de acá cuando que he venido, venir o llegar con propósito. Y acá dice para abrogar.
Desatar o demoler o invalidar sistema es lo que significa abolir, todo lo que significa en griego, invalidar el sistema, desmoler, desatar, abolir, que no la negación. La ley se refiere a la Torá, por eso te hacía hincapié, que son los 5 libros de Moisés, o los profetas, la escritura hebrea del Tenaj, ¿sí? Que Dios te bendiga. Qué importante es entender en la escritura, los 5 libros, que también cuando Dios le dio a Moisés las 2 tablas, que es el contrato matrimonial que tiene con su pueblo, con su iglesia. Y ahí hay otra profundidad más, que es para otro video, entender por qué están los mandamientos. Es necesario que estén los mandamientos y es que no están cancelados, ¿sí? Que Dios te bendiga. Es como decir, si no, porque también se explica en lo que dice en Romanos 10:4, Pablo nos habla de que nos trata de decir que la transgresión, es decir, el pecado es la transgresión a la ley. A ver si me seguís. Es decir, Pablo le explicaba a todos los demás, a los corintios, a los romanos, a todos los que él fue a predicar en todas las zonas donde se movió el apóstol Pablo. Él predicaba y enseñaba que el pecado es la transgresión de la ley. La transgresión de la ley es la Torá, lo que Dios introdujo, lo que Dios diseñó, porque Dios diseñó las cosas perfectas y el ser humano, por escuchar otros razonamientos o por no buscar de Dios y se apartó de lo divino, se empezó a inculcar la maldad, la iniquidad, la siembra de la mala semilla, ya sea en lo razonal, en la mente, y así se fue expandiendo la maldad, lamentablemente, y que hoy en día la estamos padeciendo, ¿no? Es decir, si no hay ley, entonces todos alcanzarían la vida eterna, todos tendrían acceso divino a la vida eterna, aún los que practican el mal y hacen maldad, tendrían la vida eterna ahí, al alcance de la mano, y no es así, no es así, porque en realidad, moralmente, sabemos que lo que es malo y lo que es bueno, y ahí es cuando la palabra de Dios nos enseña que es necesario que guardemos los mandamientos, que guardemos las fiestas solemnes, esa convocación, esa cita que hace el Señor con nuestra vida. Está bien, tenemos el libre albedrío, podemos decidir si queremos el camino de vida, si queremos el camino de muerte, pero todo conlleva a que luchamos con una naturaleza, es son 2 naturalezas que viven dentro de mí. Te lo trato de explicar lo más simple posible. Y yo, desde que acepté a Cristo en mi corazón, soy una persona que Dios viene procesándome, Dios viene limpiándome de mis iniquidades, mis reacciones. Y esto no sé. Bueno, vamos a retomar un poco porque hubo fallas técnicas. Bueno, entonces lo que quería transmitir o desarrollar es que el pecado, es decir, todos aquellos que hacen maldad y practican maldad, roban, matan, hurtan, estafan, mienten, se aprovechan de vos, etcétera, sirven a dioses ajenos, maldicen al sordo, al ciego, un montón de cosas que hoy en día sabemos que son malas, ¿no? Que Dios te bendiga, que moralmente sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Es necesario que haya una ley, pero eso no quiere decir que, es decir, la ley significa la transgresión, es decir, el pecado transgrede la instrucción de Dios, el diseño perfecto que Dios nos diseñó, y por ahí muchas veces no lo conocemos a tal profundidad, y muchas veces creemos que somos buenas personas o queremos hacer cosas de bien, y por ahí también nos equivocamos porque creemos que hacemos cosas buenas y bien, pero si hay ciertas cosas en nuestro corazón, falta de perdón, un montón de cosas que tenemos que ser procesados, el orgullo, el ego, la vanagloria, todas esas cosas que son intangibles, ¿sí? Que cada persona
lucha por tratar de renunciar, de ser una nueva criatura en Cristo, en Yeshua Jesús, es cuando esa naturaleza es cuando más la alimentás. Es como cuando dice su palabra, aquel que tiene su gigante adentro, lo tiene que echar afuera. No es como que vos invitás al ladrón y que robe todo lo de tu casa, no. Por ahí hay cosas que tenemos que renunciarlas desde adentro. Ese gigante tenemos que renunciar, ya sea de la índole que sea, ya sea la falta de perdón, ya sea amargura, raíz de tristeza, soledad, vanagloria, oh, yo me creo la mejor y cuántas cosas que tenemos con la ayuda de Dios, porque con nuestra fuerza nada vamos a hacer. Pero cuando le aceptamos a Cristo y le creemos a su palabra y estudiamos y nos profundizamos y buscamos en oración y tenemos esa relación con el Eterno, vamos a poder disfrutar de esos atributos que el Señor da a nuestra vida, que el Señor nos quiere transformar, nos quiere sacar del pozo cenagoso, nos quiere dar una nueva vestidura, nos acepta así como hemos estado caídos en derrota, con pecado, con vergüenza, con un montón de cosas que Dios nos quiere lavar, limpiar y restaurar para su gloria, no para la mía. Y todo esto lo que yo trato de explicarte, que sea de bendición, es para llevarte el conocimiento y para que te acerques al Eterno, para que puedas reflexionar y para que puedas también, que podamos desmentir esta enseñanza o doctrina mal enseñada, como que la toman como que no, porque Jesús murió por nuestros pecados y ya somos salvos, ya somos libres. Sí, Él por gracia dio su vida, pero tenemos que seguir esos mandamientos y si estamos sujetos a Él, vamos a ser reconocidos delante de Él cuando llegue ese momento, que en algún momento va a llegar, que estemos ante su presencia o nos llame a su presencia, cuando esté en los juicios y cuando diga, Señor, diga mi nombre en el libro de la vida, diga, Eugenia, ven, hija, ya eres salva. O me diga, apartado de mí, no te conozco, hacedores de mal. Que no me diga así el Señor, por eso estudio su palabra. Hay muchísimo para escudriñar, para desarrollar, en los cuales hoy en día tenemos que tratar de tener conocimiento en su palabra, porque esto no se trata de emoción, sino de convicción, ¿sí? Sí, el Espíritu Santo que mora en mí me convence de mi iniquidad, de mi mal proceder, la cual con la ayuda de Él y su misericordia, Él sigue transformando mi vida. Y si me vas a ver con tus ojos naturales, vas a notar un montón de falencias, porque sí, las tengo. No quiere decir, uy, yo me creo la perfecta, no, sino que realmente busco de su presencia, tengo hambre de su palabra, realmente es la que me restaura, la que me sana, la que libera mi mente, la que me alinea en la frecuencia directa con el Eterno para buscar de su presencia cada vez que estoy en la iglesia o aquí en mi casa, cuando escucho la alabanza y cuando busco su presencia, puedo alinear mi sintonía en el espíritu y la frecuencia sea directamente de parte de Dios, pero sí vamos a tener batallas espirituales. Esto no se trata contra las personas, sino contra principados y potestades que gobiernan este mundo. Lamentablemente la maldad está por todos lados y no es algo que, lo exagero, es algo que pasa lamentablemente y son cosas que si no podés comprender en lo espiritual que se batallan guerras espirituales del bien y del mal, es llevarte a la comprensión para que tus ojos sean revelados de cómo a veces esas personas están cautivas y hacen mal y hacen daño y las personas heridas lastiman y que vienen de un pasado, de un trauma o de un montón de cosas porque el enemigo sembró una mala semilla, una mentira, algo en su mente, en su corazón y eso lamentablemente es una persona que después en su adultez tiene un montón de circunstancias que no puede ser socialmente establecida
Y no es para condenación tampoco, sino es para aquellos que están en esa situación, que Dios quiere restaurar, porque Dios vino a los enfermos, Dios vino a rescatar a esas vidas, a esas almas. Solamente que tenemos que entender y ser entendidos y maduros en los espirituales y comprender muchas veces que la maldad es lo que está hoy en día. Y esto de cada día tener la cobertura de Dios es importante, pedir la guía al Señor, no es como nosotros queremos, es como Dios quiere alinear nuestros pasos. Si algo no te está saliendo es porque hay algo que Dios está esperando que vayas a sus pies, que puedas orar, que puedas entregarles tus cargas, que puedas contarles tus vergüenzas. Él es el único que va a interceder al Padre para que nos libre de la ira de Dios. Que Dios te bendiga. Espero poder ser específica y explícita. Me gustaría poder compartir mucho y somos más, pero el video se va a hacer muy largo. Y bueno, la idea es que se entienda un poco lo que se estaba diciendo, de por qué te hago énfasis en Mateo 5:17, cuando Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley ni a los profetas, sino que Él realmente es la finalidad de la instrucción, que es la Torá. Es en su extrema expresión, por decirlo así, perdón mi habla, en su máxima expresión, es el cumplimiento de que Él fue el único que no se halló pecado y que guardó la Torá y que la siguió y que predicó y llevó el Evangelio y se confrontó a los fariseos, a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos eran hipócritas, porque estudiaban las escrituras, más no hacían con sus obras, más no enseñaban con el amor. Si no tenés amor, sos tímbalo que resuena. Y decir, son un montón de enseñanzas que Jesús mismo, Yeshua Jesús, pudo transmitir, pero era necesario que se cumpliese la profecía para que no solamente quedara en el pueblo judío o todos los israelíes, sino que pueda llegar el evangelio para todos los gentiles, que todos los gentiles son todas las naciones. Por eso ahí es tan profundo el propósito de Dios. ¿Por qué tuvo que dar su vida? ¿Por qué no le creyeron los mismos que eran judíos? Que Yeshua Jesús era judío, y había un remanente que sí creía en Yeshua Jesús y otro que no creía. Es entender la historia también, es entender cómo fueron los sucesos. Historiadores que nos han contado, científicos que tenemos un montón de conocimiento hoy en día rico, que han tenido cosas que están pactadas, es decir, escritas, y no eran creyentes, pero sí vieron ciertas circunstancias de cómo Yeshua Jesús pasó todo lo que pasó, y ellos aún así, siendo científicos, filósofos, porque Dios también ahí, hay un montón de testimonios que me encantaría en algún momento poder compartirlo, y es tanto que se alinea todo, la historia con la historia bíblica, con sucesos, descubrimientos científicos, cómo es tan perfecto el Señor y cómo nosotros somos tan pecadores sin reconocerlo muchas veces, sin decirle gracias por la vida, o al menos escuchar una alabanza, dejar de complacer nuestra carne, dejar de complacer nuestros deleites, que nos aleja más de Dios. Lamentablemente, nuestra vieja naturaleza lucha por querer sentirse bien, comer rico, estar bien emocionalmente, estar con un estatus, pero esas cosas son pasajeras, más las cosas que te dan crecimiento, que te ayudan a evolucionar, a expandirte, no solamente por dentro, las cosas que Dios te sana en el alma, en el corazón, son para grandeza del Eterno, es para glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no somos nada. Sin Dios no somos nada. Que Dios te bendiga. Y perdón mi énfasis, el querer llevarte este hermoso evangelio, que evangelio significa las buenas nuevas, que es Yeshua Jesús,
que es su máxima expresión, la cumplición, el cumplimiento de la ley, de la Torá, la instrucción y el fin de la ley del pecado, porque Él es el único que perdona nuestros pecados, no otra persona que por más que te ore, por más, si vos no confesás tu pecado delante de Dios y sea humillado tu corazón y que realmente estés arrepentido y haya un cambio en tu vida para ser mejor persona, ahí es cuando Dios cae con su Espíritu Santo y te perdona, te lava, te limpia y te redime. Pero maldito el hombre que confía en el hombre, más si no tenés una base bíblica. Por favor, no nos mintamos más, no nos dejemos engañar. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y bueno, Levítico 23 dice, la fiesta solemne. Habló Yahweh Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh Jehová, las cuales proclamaréis como santas. Convocaciones serán estas. 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Y si después lees el Génesis, después te lo paso por el estado, es cuando Dios santificó el 7º día y descansó para darle adoración al Eterno. Ningún trabajo haréis, día de reposo es, donde quiera que habitaréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, que se llama Abit, que fue hace unos 14 días, porque el calendario bíblico hebreo es diferente al calendario gregoriano, ¿no? Es obvio. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Acá dice Pascua, pero en realidad es Pesaj. Pesaj significa pasar por alto. Que Dios te bendiga, ¿sí? Así como la palabra hebreo es el que cruzó, ¿sí? Es cuando le dijo a Abraham, deja toda tu parentela y ve a la tierra que te indicaré. Y él cruzó, el hebreo. Y de ahí es cuando lo empezaron a llamar el hebreo. Hay muchísima información que me gustaría compartirte. Y bueno, sé que me voy por distintas ramas, pero en sí todo sea para bendición y conocimiento de la palabra, entender el contexto, la historia, la traducción, la transliteración, y qué importante es tener un corazón humilde, rendido ante Dios, para que el Eterno siga moldeando. Es decir, tu temperamento, sea el temperamento que tengas, porque hay 4 clases de temperamentos, está bien. Lo que sí tenemos que cambiar es el carácter, que sea conforme a Dios, que seamos como fue Jesús. Obvio, nos va a costar, porque es el hecho de cada día decir, mirar nuestra viga que está en nuestro corazón, nuestra iniquidad, nuestra maldad, que está muy oculta, ya sea por un trauma, ya sea por una herida, ya sea por alguna costumbre que nos hayamos agarrado, que le pidamos al Señor que la saque de nuestro ser, que nos dé nuevo corazón, nuevo entendimiento, que seamos una nueva criatura en Él. Que si vos podés entender esto, que Dios mandó a su único hijo para dar su vida, tiene un solo hijo, Yahshua Jesús, que crece en nuestra vida a través del Espíritu Santo, que nos moldea, que nos convence del pecado, de la transgresión, de las cosas que no sabíamos que estaban bien. Y es el Señor que moldea tu vida para la gloria de Dios y que podamos seguir compartiendo este bendito evangelio a aquel que quiera escuchar, y aquel que no quiera, sacúdete el polvo y sigue y lleva tu bendición para aquellos que quieran recibirlo. Que Dios te bendiga, que sea de bendición y que puedas entregarle el corazón al Eterno, a Yahshua Jesús, nuestro único mediador entre Dios, Padre. Que Dios te bendiga. Bueno, ya me había ido, pero te quiero regalar este versículo de parte del Eterno en Gálatas 3:8.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Qué hermosa palabra. Después en Gálatas 3:28, para que comprendas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y seguiría desarrollando estos mensajes, estos versículos que son tan hermosos como para que comprendas que hay muchísima confusión, vamos a decirle, con el tema del pueblo de Israel. Y si aceptamos a Cristo, a Yahshua Jesús, ya no andamos pues, como dice también en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que Dios te bendiga. Me encanta seguir estudiando su palabra. Espero que lo puedas comprender, que lo puedas reflexionar, que lo puedas buscar en tu Biblia. Búscalo, por favor, investigá, y que puedas comprender que ya no andamos según nuestra carne, nuestra naturaleza, más cuando aceptamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y Él nos perdona y nos lava y nos limpia. Él es el que vive en nosotros. Él es el que vive. Es el que reina y que está para todas las naciones, y está ahí para otro video la diferencia que puedas entender del pueblo de Israel y por qué nosotros pertenecemos al olivo injertado por la fe, ¿sí? Y que puedas comprender que hay dos propósitos diferentes, que es para el pueblo de Israel y para su iglesia. Ese es para otro video. Y lo voy a estudiar y lo voy a tratar de transmitir para que se pueda comprender mejor el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas, y que sea el Señor revelando a tu corazón y que sigas buscando de Él, en el nombre de Yahshua Jesús. Te bendigo y que tengas una hermosa tarde. Bueno, volví. El calendario bíblico está creado lunisolar. Acá en el Génesis 1:14, y dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y serán por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. ¡Qué bendición! Vamos a otro texto que tenemos por aquí. Dios te bendiga. Bueno, también te invito a que puedas buscar en tu Biblia Joel 2:30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh Jehová. Que Dios te bendiga. Y también, si podés buscar en Lucas 21:25.
la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de la ola. Que Dios te bendiga. Bueno, todo esto era para más o menos llevarte un poco de contexto de que ya más o menos del año 2014, que se vienen, ciertas lunas en sangre, ciertos eclipses, ciertos acontecimientos que pasan en el universo, que viene el Señor nos explica estas señales que el Señor nos viene anunciando y que todo tiene el propósito de la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Más o menos ya del 2014 hasta esta fecha, hoy en día han pasado muchísimos eclipses, y lo que mucha gente por ahí no sabe, que justo se alinea justo con un Shabbat, que es el día del reposo, o alguna fiesta solemne, que son como hoy, que es Pesaj, y justo son conmemoraciones de esas maneras de saber con el calendario bíblico las fiestas solemnes del Eterno, las señales que están anunciadas en los cielos. Y bueno, no es para infundirte miedo, sino es para llevarte al conocimiento de cómo Dios en su creación alinea todas las cosas, alinea las señales, alinea los días que son realmente los Shabbat, el día del reposo, la fiesta solemne. Qué importante es poder tener este conocimiento, que tal vez muchos no lo tengan, el poder escudriñar su palabra, el poder estudiar el hebreo, es compartirte y que sea de bendición para tu vida, y que podamos acercarnos al Eterno, que podamos tener esa comunión con el Señor, y que podamos, aquel que no ha conocido al Eterno, que pueda llegar a sus pies, arrepentirse y tener esa búsqueda, ¿no? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda presencia del Espíritu de Dios, de su palabra, ¿no? Así que bueno, que Dios te bendiga, y quería hacer en breve esta explicación que da para mucho más desarrollo y será para otro video. Así que hoy en día, más o menos a las 11 de la noche, será el acontecimiento de la luna en sangre, la luna rosa, ¿sí? Que Dios te bendiga, y te quería compartir los textos bíblicos para que, bueno, lo podamos seguir desarrollando durante algún otro día, ¿sí? Que Dios te bendiga y que tengas buenas noches.